Miguel en la ciudad gris es una obra que se desarrolla bajo los sucesos durante la década de los 60 y 70 del siglo XX. América Latina vive de manera sistemática y estratégica un proceso de militarización que se toma como un acto político del golpe de Estado. La literatura política toma este término para la erupción de gobiernos nefastos asociados a un tipo específico de autoritarismo. En el curso de este proceso, el término golpe de Estado adquiere la particularidad de expresar la captura del Estado por instituciones militares a partir de un acto simbólico o material, lo que hace ilusión a las dictaduras militares. En este contexto de militarización, los golpes de Estado constituyen un acto fundacional de lo que podríamos llamar un nuevo escenario estatal a través del cual comienza a expresarse una forma inédita de administración de la vida política y de los asuntos públicos, una entelequia administrativa que con el tiempo destruye el horizonte de acción de lo que había sido el Estado Nacional Latinoamericano hasta entonces. En este sentido, el Estado, cuya historia en América Latina es indisociable de lo que vendría siendo la violencia política que atraviesa con sistematicidad en el siglo XX, vive a raíz de este proceso de militarización una transformación paradigmática. Cuando hablamos de estos materiales hacemos referencia al uso de infraestructuras propias de una situación de guerra, movilizando recursos para la conquista efectiva de instituciones organizadas, específicamente desde el poder civil y el poder simbólico, debido a que estas instituciones no solo representan los puntos más significativos del campo político, sino que también sobre ellas se desploma un conjunto de códigos altamente jerarquizados, destinados a inundar el ámbito público de un principio de excepcionalidad. Hasta entonces, propio de situaciones catastróficas o agresión externa, la toma violenta del Estado, en cuyo seno descansa el poder político mismo, se convirtió desde la década de los 60 en una práctica recurrente de instituciones de defensa nacional, constituyéndose no solo en los actores fundamentales del proceso de cambio que sufre el continente, sino que también en los garantes de un curo irreversible en los años siguientes. Bueno, el Estado pierde la centralidad de sus decisiones políticas y económicas y eso las releva a lo que vendría siendo una estructura supranacional, por ende un nacionalismo del capitalismo mundial. En esto entra Estados Unidos con la que vendría siendo la doctrina Monroe y la seguridad nacional. Con ello lo que hace Estados Unidos realmente es buscar que no se expanda el comunismo dentro de América Latina, teniendo en cuenta que estamos en pleno contexto de Guerra Fría. ¿Qué pasa con esto? Termina por apoyar lo que vendrán siendo las dictaduras. Entonces, desde esta perspectiva, la gran transformación del campo político latinoamericano acontece cuando el Estado es despojado de su cargo como administrador de la vida pública mediante lo que vendrá siendo una militarización. Entonces, ya el poder público por lo menos no radica en el Estado, sino en los militares, y quienes ejercen esa fuerza son los militares como tal. Entonces, los golpes de Estado militares en América Latina se dan desde el año 64 hasta el 76, que es el último dado por Videla. Sí, por Videla en Argentina. Entonces, en el 64 comienzan con lo que vendría siendo Brasil. En el 66 se da el del general Onganía, que también es en Argentina. Y con esto se da el despliegue de una política que es represiva sobre los amplios sectores de la sociedad civil. Entonces comienza a gestarse un nuevo tipo de violencia, un tipo de violencia político-militar, que tiene como objetivo intervenir el Estado, reorientar la sociedad civil en torno a un paradigma de dominación que hasta entonces no se había visto, por lo menos en alrededor de 2 siglos, con lo de la colonia y todo eso. Entonces se reescribe la relación histórica entre la inestabilidad política y la intervención militar, a partir de la cual el fenómeno dictatorial encontraba su explicación más requerida. Grandes potencias mundiales como lo son Estados Unidos y China constantemente permanecen en una guerra más que civil. Prevalece el constante deseo de la adquisición del poder económico frente al resto de países, lo que se evidencia de igual manera en la obra, ya que se ven dos bandos con intereses distintos, pero por la lucha de un solo propósito, y es el poder.
Actualmente vemos cómo la clase más poderosa, o la clase alta como tal, abusa del poder que posee atentando contra el grupo marginado de la sociedad. Para nadie es un secreto que en los países a dicho grupo de clase baja no se le tiene en cuenta y además no logran gozar de los bienes y servicios necesarios para subsistir, que los de clase alta poseen sin obstrucción alguna. En la obra esto lo vemos cuando uno de los militares se lleva a Estíbaliz, privándola de su libertad, porque la culpaban de conspiración con el grupo de opositores sin tener pruebas reales que comprobasen dicho prejuicio basado en suposiciones. Miguel en la ciudad gris relata la historia de un niño en medio de una guerra civil antigua, que podría decirse que se parece a algunas actuales en el mundo. Cabe destacar que dentro del desenlace de la obra, cuando la guerra aparentemente termina, fallecen muchas personas relevantes dentro de la obra que luchaban por sus ideales, como lo fue el señor Damaso, que a pesar de ser una persona que no podía hacerlo en estado físico debido a sus condiciones, siempre trataba de que sus cercanos combatieran y lucharan por sus preferencias dentro de la sociedad desigual en la que se encontraban. Y cuando hablo de sociedad desigual, es algo que en la actualidad no ha cambiado en lo absoluto. Las personas más adineradas son las que más tienen el poder y que de alguna manera someten a las más marginadas o, en su defecto, le dejan las obras a los de clase media y los de clase baja. Desafortunadamente, también cuando existe una lucha por diferentes ideales, o digamos que la persona más adinerada comete una injusticia, le vulnera algún derecho al de menos dinero, la persona más poderosa es la que siempre va a ganar. Y eso se ve en la novela, en la obra, en todo. Porque finalmente quienes ganan la guerra son el gobierno, el Estado como tal. Porque las personas civiles o la parte civil es la que pierde y finalmente queda escondiéndose porque los pueden hasta privar de la libertad, simplemente por la lucha de sus ideales. Y por otro lado, en medio de la guerra también muere lo que es el esposo de la hermosa Estíbaliz. Y es lo que puede pasar, lo que ya les venía diciendo, pues siempre que una persona de clase baja, digamos que lucha por sus ideales contra una poderosa, va a terminar perdiendo y va a terminar desafortunadamente con el final que tuvo el esposo de Estíbaliz. A partir de esto también se desarrollan muchos hechos importantes. También vemos dentro de la obra lo que es el abuso del poder de esta misma clase alta, cuando a Estíbaliz la sacan de su casa o la privan de su libertad por acusaciones no contundentes a una conspiración con la oposición, por simplemente suposiciones. Aunque fuese verdad, ellos no tenían pruebas y no se encontraban en el derecho absoluto de llevársela de esa forma. Y por otra parte, Miguel, el señor Damaso tuvo una gran influencia en la vida de Miguel, pues él es quien le inculca ese amor por la literatura, a cumplir el reto al que se le puso para que pudiese entrar a la quinta columna, se le denominaba a ese grupo. Y desde mi perspectiva, considero que la obra merece una segunda parte, porque hay muchos hechos que quedan inconclusos, pero a partir de esta obra podemos evidenciar el porqué de actuar de los gobiernos en América Latina